Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Dragones y Mazmorras. Tengo ganas de hacer este vídeo y al mismo tiempo no me apetece nada. Para quienes lo recordéis, hace un tiempo hice un vídeo sobre los diferentes tipos de dragones que hay en Dragones y Mazmorras, los diferentes ejemplos de criaturas que entran dentro de la enorme categoría de criatura que es dragón. Sin embargo, después de hacer ese vídeo, Dragones y Mazmorras, la marca, sacó un nuevo libro en el que aparecía un nuevo tipo de dragón que no solo no estaba en mi vídeo, sino que además no entraba en el esquema que yo había hecho para clasificarlos. Así que tuve que hacer un vídeo para esos dragones también. Y ha pasado otra vez. Después de varios libros y un cambio de reglas por una actualización de edición, Dragones y Mazmorras ha sacado un nuevo tipo de dragón y es nuevo entre comillas, pero lo más importante es que, de nuevo, no solo no entra del todo en la clasificación que ya había creado, sino que además se pisa un poco con algo que ya hemos visto antes. Y aunque me da un poco de rabia tener que reajustar mi idea de cómo encajar todos los tipos de dragones, es también emocionante, así que hoy vengo a hablaros de los dragones espirituales, también conocidos como dragones del canto. Quiero clarificar antes de nada que estos dragones no son necesariamente nuevos, son de hecho una especie de retcon de dos tipos de dragones distintos de antiguas ediciones, y de hecho los dragones del canto ya habían aparecido en quinta como una mención muy de pasada que ahora han vuelto a reajustar para cambiarle el lore y hacerlo encajar con esto, pero no me voy a meter en todo eso. Vamos a hablar de los dragones espirituales o dragones del canto en su versión más reciente, la de quinta edición en la versión de 2024. Bueno, ¿qué son estos dragones? Los dragones espirituales son dragones que están obsesionados con la historia de civilizaciones perdidas y con la música en cualquiera de sus formas. Estos dragones básicamente nacen en ruinas de culturas que ya hemos dejado atrás, que ya están desaparecidas, y básicamente crecen aprendiendo sobre estas culturas y básicamente interiorizando su esencia. Esto no solo les da más conocimiento, sino que también altera su misma apariencia. Esto, por poner un ejemplo ilustrativo, un dragón espiritual que creciese en las ruinas de una cultura de gigantes probablemente sería más corpulento de lo habitual y con sus escamas teniendo un patrón semejante a runas gigantes. Mientras que si un dragón espiritual creciese en los escombros que dejó un imperio élfico, probablemente este ejemplar sería mucho más estilizado, elegante y ágil que otros. Pero bueno, la cuestión. Estos dragones, los dragones espirituales, son verdaderos dragones, en el sentido de que son dragones cuadrúpedos, con dos alas, y que tienen tanto la capacidad de volverse más fuertes y de adquirir magia, como el cambio de forma, cuando se hacen más viejos, es decir, a más viejos, más poderosos son, no más débiles, y además tienen la capacidad de defenderse usando un aliento mágico. Y los dragones espirituales tienen suerte porque no tienen uno, sino dos alientos mágicos. El primer aliento es un aliento de ruina que causa daño necrótico, y el segundo es un aliento de deformación temporal que básicamente ralentiza a la persona que se ve afectada por el mismo. Bueno, persona, animal, lo que sea. Conforme van creciendo, los estudios sobre la civilización en la que han nacido se vuelven más profundos y su conexión con las propias ruinas se vuelve también más profunda, y llega un punto en el que son capaces de controlar las ruinas físicas alrededor de las cuales se han estado moviendo y pueden hacerlas emerger y hundirse, lo cual mola mucho. De hecho, como muchos otros dragones, cuando llegan a una edad lo suficientemente avanzada, su sola presencia altera el terreno, y es bastante habitual que en las guaridas de los dragones espirituales y en los alrededores, por ejemplo, la música es más poderosa e influyente, la magia de encantamiento se ve potenciada,
Y el tiempo pasa de forma extraña, en el sentido de que la gente que está viviendo allí envejece más lentamente de lo normal. Todo esto está muy guay y la verdad es que estos dragones, tanto por lore como por apariencia, son muy chulos. Y aunque su aspecto como dragones de la música, dragones del canto, es un tanto extraño, tenemos que recordar que los dragones tienen una asociación con la música. La canción de la creación es un concepto que se asocia mucho a Tiamat y a Bahamut, los dos antiquísimos dioses dragón. Y tiene sentido que un dragón asociado con la historia y con civilizaciones perdidas también tenga una asociación con la música, quizá tenga una conexión personal y profunda con la canción de la creación que cantaron los dragones fundadores del universo. Sí, eso tiene sentido. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, tenemos un pequeño problema, y es que los dragones espirituales, tan chulos como son, se pisan muchísimo con los dragones del tiempo, tanto en poderes, con ese aliento ralentizante, como en lore, con ese interés por la historia. Y bueno, en su día busqué una forma de hacer encajar a los dragones del tiempo y hacer que funcionasen e incluso se conectasen con otras especies de dragones. Sin embargo, aquí me ha costado un poco porque se pisan los dragones espirituales y los dragones del tiempo. Sin embargo, me he dado cuenta de que no es tan importante que se pisen o no, sino cómo se pisen. Y de este modo os traigo una forma de hacerles encajar con el lore que ya existe, de forma coherente, quiero decir, no me estoy inventando cosas, y luego a mayores, ideas de cómo hacerles conectar con otros tipos de dragones en vuestras historias y campañas, si necesitáis ideas. Vale, la primera opción es que los dragones espirituales no eclosionan en ruinas porque los huevos han sido puestos allí, sino porque los huevos aparecen allí. Los dragones son criaturas mágicas por naturaleza y a veces no se reproducen de forma habitual. En este caso, los dragones espirituales nacerían porque literalmente una fuerza superior, sea el destino, sea un archiada, sean deidades o seres de ultratumba, deciden que cierta cultura está desapareciendo y necesitan una figura que viva para encarnar y hacer sobrevivir esa cultura. En cuyo caso, un huevo de dragón aparece en las ruinas de esa cultura, el dragón espiritual eclosiona, y crece aprendiendo y rescatando de algún modo este conocimiento que de otro modo habría caído en el olvido y habría desaparecido del todo. Lo cual mola mucho. Otra opción es que los dragones espirituales sí nacen de forma habitual, con una pareja de dragones o uno solo capaz de reproducirse, decidiendo poner los huevos en una ruina, pero conscientes de que las fuerzas mágicas y cósmicas y sobrenaturales de esas ruinas pueden hacer que el bebé eclosione no como un dragón normal, sino como un dragón espiritual. En estos casos, estos dragones estarían haciendo esto sea por un interés específico, sea por algún tipo de causa personal, o a veces simplemente por el deseo de acceder a magias más complejas que las que un dragón normal puede tener. Al fin y al cabo, que un dragón adquiera de forma tan especial como la que tienen los dragones espirituales el conocimiento del pasado sin necesidad de usar magia de adivinación o magia temporal, literalmente, es bastante especial. Entonces, en una civilización entera de dragones, tener dragones espirituales ejerciendo como historiadores podría ser muy importante. O quizá incluso tenerles como ecos vivientes de una... ya ni siquiera una cultura, de ciertas figuras históricas, podría ser interesante. Que haya dragones que estén viviendo no como ellos mismos, sino como avatares de figuras históricas, podría ser interesante. Aunque ahí reconozco que estoy estirando un poco el chicle de qué cuenta como ruinas y qué cuenta como cultura lo que un dragón espiritual puede encarnar. Pero bueno, esto también les ayudaría a acceder a formas de magia que normalmente estarían solo accesibles para los dragones del tiempo, que son mucho más raros y mucho más difíciles de encontrar. Y con ellos conectamos para la tercera opción, porque la tercera opción es que los dragones temporales, los dragones del tiempo, estén directamente enlazados con los dragones espirituales.
que los dragones espirituales sean como una versión más terrenal de ellos y que sean el tipo de dragón que es más compatible con la transformación que un dragón puede sufrir para convertirse en dragón del tiempo. Del mismo modo que hemos hablado en el pasado sobre cómo cierto dragón negro se transformó en un dragón del tiempo en quinta edición, tenemos también la posibilidad de que los dragones espirituales, en su pasión por la historia y por el pasado, adquieran a lo largo de los siglos tanta conexión con estos conceptos que lleguen a ser capaces de transformarse en dragones del tiempo, lo cual querría decir que serían capaces de viajar al pasado para empaparse de la cultura en la que han crecido, literalmente la cultura que les ha servido de cuna, lo cual mola muchísimo. Como podéis asumir, estas tres opciones no son completamente independientes, se solapan un poco entre sí, así que, como podéis ver en pantalla, podéis solaparlas como os dé la gana. Y bueno, no sé, los dragones espirituales son una cosa que no me esperaba ver en un libro de quinta edición, pero no me arrepiento de verlos. Y si queréis aprender más, pues no sé, dejad vuestras preguntas si queréis que os dé más ideas sobre potenciales historias. En cualquier caso, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!